Hoy nos toca el factor 3, el factor que se dice del habla correcta. Pero antes de entrar ya en concreto al habla correcta, quiero recordarles algunos, podríamos decir, elementos importantes para ir ubicando. Recuerden, creo que todos han estado desde la primera ocasión que dimos la plática. Estamos ubicados ahora en lo que se llama las 4 nobles verdades. La primera de ellas que la hablamos fue la verdad del sufrimiento. La segunda es las causas del sufrimiento. La tercera es el cese del sufrimiento. Y el cuarto es el noble octuple camino, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Es importante no perder la estructura. Recuerden que en cada una de estas nobles verdades una es una causa, otra es un efecto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de causas del sufrimiento, pues producen el sufrimiento. Y ahora que hablamos del noble octuple camino, el noble octuple camino es causa del cese del sufrimiento. Entonces son dos pares de causas y efectos y causas y efectos. También no perdamos de vista las consideraciones sánscritas de cada una que es lo que les quiero hablar un poquito hoy, para que no solamente vayamos punto por punto, sino que tengamos una concepción más integral, más completa de lo que son las 4 nobles verdades. Eh, la primera noble verdad en sánscrito se llama dukkha. Y dukkha es un concepto muy complicado porque tanto en inglés como en español se traduce directamente como sufrimiento, pero miren, dukkha, si lo analizas tú en el lenguaje sánscrito, en la estructura del lenguaje sánscrito, es mucho más que el sufrimiento. Dukkha es toda la experiencia que tenemos nosotros como seres humanos de insatisfacción, eh, que tenemos los seres humanos como inestabilidad. De hecho, dukkha abarca todos los estados mentales perturbados como son la ansiedad, la angustia, la depresión. Eh, a mí me gusta a veces traducir dukkha más como descuadre, tanto descuadre existencial como mental. Claro que dukkha incluye sufrimiento, pero desborda mucho los límites del sufrimiento y entra a terrenos mucho más sutiles, ¿no? Como la tristeza, la depresión, la nostalgia, la melancolía, todo aquello que no te hace... les voy a definir dukkha más en términos de lo que no es. Dukkha se presenta cuando nuestra mente corazón, no está ubicada en su verdadero hogar. Es decir, cuando no nos sentimos integrados, cuando no nos sentimos estables y pacificados. Eso es dukkha. Todo aquel sentimiento, emoción, pensamientos o acciones que no estén arraigados en la pacificación, que es nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza es ser seres pacíficos, seres serenos, seres abiertos. Esa es nuestra naturaleza. ¿Y por qué decimos que es nuestra naturaleza ese estado de serenidad, de pacificación, de apertura? Porque todos nosotros de alguna u otra manera hemos experimentado estas experiencias de pacificación, serenidad y apertura. Cuando tú estás en esa experiencia, en una experiencia de serenidad, apertura, luminosidad, tranquilidad, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Y cuando uno se siente bien es que está en su verdadero hogar. Cuando no nos sentimos bien es que no estamos en el hogar. El hogar quiere decir aquí nuestro mundo naturalmente, natural. Déjame, tengo una perrita que se llama Coba y es muy ladrona. Déjame nomás,
Perdón, es que ladra mucho. Sí, no te apures, Calama. Eh, entonces, cuando no estamos en nuestra verdadera naturaleza, cuando tú no estás donde debes de estar, que es en nuestra verdadera naturaleza, esta naturaleza que es clara, tranquila, luminosa, abierta, es cuando estamos en el mundo de dukkha. Por cuestiones de síntesis, de simplicidad, pues todos los textos budistas traducen dukkha como sufrimiento, pero entiendan el sufrimiento mucho y más allá de lo que entendemos nosotros como el sufrimiento, que más lo ubicamos nosotros como dolor, ¿no? Más que... Después la segunda nombre, nombre verdad, es Sumudaya. Sumudaya quiere decir aquello que produce dukkha, aquellas causas y condiciones que generan esa dukkha, esa inestabilidad, esas sensaciones de descuadre. El concepto de samudaya es un concepto también muy complicado. El sánscrito, nosotros los mahayanas, los budistas mahayanos, utilizamos el sánscrito porque es mucho más rico en explicaciones, en entendimiento, en comprensión que el español y el inglés. A veces tenemos que utilizar muchas palabras y hasta un párrafo entero para poder descifrar lo que quiere decir un concepto sánscrito, porque el sánscrito está hecho, es un lenguaje hecho para la espiritualidad. eh, por eso es tan recurrente en nuestras pláticas. Samudaya quiere decir todas aquellas causas y condiciones que aparecen y que dan como fruto, que dan como resultado el sufrimiento. Eso quiere decir Samudaya, las causas del sufrimiento. En la primera noble verdad, el Buda habla solamente de una causa, del deseo. Y ya vimos, creo que el pasado martes, no me acuerdo que lo vimos, aclaramos muy bien este concepto de Tana, T-H-A-N-A, que en sánscrito quiere decir sed, quiere decir Tana. En las enseñanzas sánscritas, el deseo eh, se compara, se compatibiliza, se hace la analogía de la sed, ¿no? Cuando uno trae mucha sed y tú vas a hacer 2 horas de ejercicio al gimnasio o sales a correr al calor que está haciendo ahora por todos lados en este país, te va a dar mucha sed, ¿no? Ese concepto de sed está muy ligado a la necesidad neurótica de algo, ¿no? La necesidad obsesiva, neurótica, tensa de tener algo. Bueno, cuando el Buda hace referencia en la segunda novedad, de la noble verdad, perdón, del deseo, está hablando de esta sed neurótica de algo. No es cualquier deseo. No está hablando del deseo de que tu familia esté bien, no está hablando del deseo de que tú quieras comer bien o que quieras dormir bien o que si estás enferma, no está hablando del deseo de curarse uno, no está hablando de deseo de naturaleza benéfica, benevolente, virtuosa. Está hablando de los deseos neurotizados, podríamos hablar ahora, en la época del Buda no se hablaba así, en la época del Buda se hablaba de deseos ansiosos, de Tana. Y para él, pues esta es una de las causas. Después con las otros, acuérdense que las 4 nobles en verdad es el primer discurso que dio el Buda, Siddhartha Gautama el Buda. Y Siddhartha Gautama el Buda se iluminó a los 35 años. Este discurso de las 4 nobles verdades lo dio a sus 35 años y vivió hasta los 80 años. Imagínense ustedes todas las enseñanzas en esos 40 años posteriores que dio el Buda. Y fue en sus enseñanzas madurando, complementando, profundizando. El desarrollo histórico de los sutras del Buda, Siddhartha Gautama, devienen después otras 2 causas del sufrimiento, que el Buda trabaja en otros sutras. Es el concepto de la ignorancia
que llamamos avijja, y el concepto del yo, que le llamamos Atman. Estas dos causas, el concepto de la ignorancia y el Atman, vienen a complementar la estructura sistemática de hoy en día, como los budistas contemplamos dukkha o el sufrimiento, como una triada de causas en que están los deseos neuróticos, la ignorancia y el concepto del Atman, que hoy en día en nuestro mundo podríamos llamar ego, ¿no? Así con mayúscula, el famoso ego, ¿no? No usaba, obviamente, Seattle Gautama el concepto ego. Ego es un concepto que viene del siglo XVIII y fundamentalmente con Freud. Pero podríamos decir nosotros que este concepto de Atman hace muy bien la compatibilidad del concepto que hoy conocemos nosotros como ego. Después viene la tercera noble verdad, que es básica de lo que estamos viendo nosotros. Esta tercera noble verdad se llama Niroda. Niroda quiere decir cesar. Niroda es otro concepto sánscrito que es Niroda es un concepto muy físico. Niroda se usa todavía en la India, hoy en día, para referirse a cuando se apaga una lámpara de aceite. Si tú vas a la India y no hay luz donde estás y tienes una lámpara de aceite y el aceite o la mecha se acaban, cuando se apaga, ya sea por falta de aceite o por falta de la mecha, la lámpara, eso se llama niroda, cesa el fuego. Y esto es una metáfora muy adecuada, ¿no? Porque el fuego, las llamas, el Buda Siddhartha Gautama siempre los comparó mucho con los deseos neuróticos, la ansiedad, el estrés, ¿no? El concepto de llama, de fuego. Y hay un sutra que se llama así, el Sutra del Fuego, por cierto, es un sutra muy pequeño de 2 páginas, donde el Buda habla de que estamos nosotros llenos de llamas, ¿no? Los sonidos son llamas, dice, los olores son llamas, o sea, todo está hirviendo, ¿no? Hirviendo de deseos. Pues bien, Niroda es cuando esa llama se apaga. Aquí hay un debate muy grande que si en la tercera noble verdad del Buda se habla del nirvana, que si el nirvana es nihilista porque quiere decir que se apaga todo. No vamos a meternos en mi caso. El punto es que este concepto de Niroda hace referencia a que dukkha puede eliminarse por una sencilla y gran característica. Dukkha no pertenece a nuestra naturaleza. Nosotros experimentamos dukkha porque andamos en terrenos equivocados. No, dukkha no nos pertenece. Si dukkha fuera parte de nuestra naturaleza, como dicen la mayoría, sino que todas las religiones postulan que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza, cualquier religión que tomes. El budismo es la única religión que no asume esta hipótesis. Para nosotros el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza, ni tendríamos por qué estar sufriendo, sino porque lo hacemos por estas 3 causas que hemos analizado en la segunda noble verdad, porque estamos llenos de deseos neuróticos, porque ignoramos cómo son las cosas en realidad y porque somos muy egoístas. Y obviamente que Niroda va concretamente a desarticular, a desbaratar estas 3 causas de dukkha. Niroda quiere decir cesa el deseo neurótico, perdón, cesa la ignorancia y cesa el ego o Atman o ese yo. Y Niroda, en mucha literatura ustedes van a encontrar que se refiere al nirvana. El Buda no habla así, no habla aquí de nirvana en la tercera noble verdad. Lo que habla es que Niroda o esta tercera noble verdad, apunta hacia el nirvana. No es que sea el nirvana, apunta hacia el nirvana.
No porque cesamos el sufrimiento vamos a estar iluminados, ¿eh? La iluminación requiere mucho más cualidades que el simple hecho de desaparecer el sufrimiento. Obviamente que algún día esperemos que todos al mismo tiempo y en el mismo espacio podamos liberarnos del sufrimiento y todos los seres sintientes también, pero eso no automáticamente nos va a pasar al terreno de nirvana. Esto hay que tenerlo muy claro. Lo que queremos hacer nosotros como individuos normales es simplemente disminuirlo, disminuir nuestro sufrimiento a través de Niroda. Y lo hacemos a través de uso de antídotos. Cada uno de las causas del sufrimiento tiene su vacuna, aunque ahora están de moda las vacunas, ¿no? Nosotros le llamamos antídotos, ¿no? En nuestro mundo moderno podríamos llamarles vacunas. ¿Cómo nos vacunamos contra los deseos neuróticos? Bueno, que por cierto expresan tanto el apego como la aversión, ¿eh? Los deseos neuróticos no solamente son de apropiación, también son de expulsión. La codicia y el odio son deseos, ¿eh? Uno es el deseo de apropiación y el otro es el deseo de destrucción. El odio no es más que un deseo invertido al deseo de la posesión. En la tradición mahayana, el antídoto contra los apegos se llama liberación, ser libres. Libres de nosotros relacionarnos de manera más inteligente, más sana, más directa, más compasiva, más hábil con las personas y con las cosas. Frente al deseo neurótico, contra la vacuna le llamamos libertad. Es la libertad. Ser libres de experimentar lo que estás experimentando. Frente a la ignorancia, obviamente la vacuna más poderosa que tiene la ignorancia se llama sabiduría. Pero recuerden que sabiduría en el budismo sí es, ¿no? Gran parte puede leer muchos libros y todo esto. Pero no se trata de eso. La sabiduría del budismo es interpretar correctamente la realidad. Y la interpretación correcta de la realidad implica básicamente entender lo que es, que ya es lo que vimos el martes, los dos martes pasados hemos visto este tema, el ver lo que es la impermanencia, lo que es la insatisfacción y lo que es la insustancialidad. Nos decíamos que esta es la visión correcta. Fue el martes pasado que hablamos mucho sobre estos tres, le llamamos los tres sellos de la realidad. Impermanencia, la insatisfacción y la institucionalidad, la insustancialidad. ¿Y qué hacemos con el famoso tercera causa del Atman, del ego? Bueno, ahí es cuando inyectamos una de las prácticas, si no es que la práctica principal del budismo, que es el cultivo de la compasión. No hay vacuna más poderosa contra el egoísmo, contra la egocentricidad, contra la soberbia, contra el ensimismamiento, que la compasión. O sea, esta volición o este deseo práctico de contribuir a eliminar el sufrimiento de uno mismo y de los demás. Y ya con esto, estoy dando una introducción de nuevo para volver a agarrar el ritmo. Y después ya viene la cuarta noble verdad. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito hacer, la terapia que necesito yo llevar para poder realmente cesar dukkha, cesar esos estados de insatisfacción, de inestabilidad, de inseguridad, etc.? Bueno, y es cuando entra aquí la cuarta noble verdad del Buda, del famosísimo noble óptuple camino, que en muchos textos también se compagina mucho con, se llama el camino medio, por cierto. Este camino medio, ahora sí ya me voy al noble óptuple camino, que es el texto que estamos viendo, el sendero óptuple, está estructurado básicamente con tres partes, ¿no? La primera, que es la que hemos visto en los dos martes pasados, le llamamos sabiduría. La sabiduría incluye en el budismo, en este modelo en este modelo terapéutico contra dukkha,
Incluye los dos temas que hemos visto. El primer martes y el segundo martes vimos, el primer tema fue la visión correcta, y el martes pasado vimos lo que es lo que es motivación, pensamientos y acciones. Es decir, lo que podríamos llamar nosotros la actitud que tenemos que tomar. Estos dos primeros factores, el factor de la visión correcta y la actitud correcta, o el estado mental correcto, forman lo que llamamos nosotros prajna. Es decir, aquí son los insumos básicos de la sabiduría. Después vienen otros, estos son los dos primeros. Después vienen los otros tres factores en el noble camino, que es el factor del habla, el factor de la acción y el modo de vida. Estos tres factores, que son el tercero, cuarto y quinto, forman la estructura que llamamos Shila, C-H-I-L-A. Y Shila, este es otro problemón con los conceptos. Pero Shila se dice que es ética. No, pues sí es ética, pero es mucho más que ética, Shila. Shila quiere decir modo en que tú reaccionas a los estímulos externos y a los estímulos internos. Que creo que lo vimos, ¿no? Creo que el martes pasado vimos lo de los estímulos. Es la manera en que tú, Chile quiere decir, ¿cuál es, a ver si me puedo dar a entender en términos muy actuales, ¿cuál es tu programa que tienes tú dentro de tu mente para responder de cierta manera a ciertos estímulos? ¿Cuál es tu software? ¿Cuál es tu software mental? ¿No? Si entra en ti un sonido de un grito, ¿qué haces? Si entra en ti un pensamiento desagradable, ¿qué haces? Si entra en ti un recuerdo que te hiere mucho, que te lastima, ¿qué haces? Si escuchas tú una música que te encanta, ¿qué haces? Si te pones a comer ese pastel de chocolate que tanto te gusta, ¿qué haces? Te embabas, te apegas, Chila quiere decir cuál es tu código de comportamiento frente a los estímulos que recibes en este mundo. Y vamos, esta Chila está compuesta de estos, del tercero, cuarto y quinto factor. Habla correcta, conducta correcta y modo de vida correcta, que es lo que vamos a ver estos tres próximos, bueno, hoy, martes, y los próximos dos martes vamos a ver estos tres temas. Hoy le toca al habla, al famoso habla, que está, por cierto, de la página 33 a la 43, son 10 páginas de... Como es costumbre, pues yo les voy a dar simplemente algunos elementos para que cuando lo leas, o si ya lo leíste, puedas enriquecer tu interpretación del texto, de tal manera que nos resulte más rico la reflexión. Entonces vamos a ver el habla, el famoso habla, el habla correcta. Para empezar, recuerden un poquito lo que es la correcta. Cuando se habla visión correcta, habla correcta, acciones correctas. ¿Qué es esto? Cuando en el noble camino, todas las grandes traducciones del noble hablan de lo correcto. Aquí lo correcto no es lo correcto en términos morales o éticos, ¿eh? Es correcto respecto a la relación con la realidad. Así, cuando hablamos de habla correcta, quiere decir cómo hablar de manera que podamos nosotros conectar con la verdadera realidad. Correcto no es, lo que quiero es que se quiten un poco el concepto de lo correcto en términos moralistas y se ubiquen más bien lo correcto en términos más científicos. Lo correcto quiere decir conectarte de la manera adecuada con esa realidad. Entonces, cuando el Buda aquí habla de habla correcta, está hablando de una normatividad
de una propuesta de comportamiento de habla, de tal manera que nos pueda conectar con la realidad de una manera directa, compasiva y mucho más hábil. ¿Qué entendemos por habla? Esto es muy importante en el budismo, ¿eh? El budismo, como es una filosofía milenaria, tiene en sus conceptos, tiene mucha carga ya, podríamos decir, histórica, mucha carga pedagógica. Bueno, aquí habla, no solamente se refiere al sonido que hacemos con la boca, o a los sonidos descodificados que hacemos con la boca. Pues puedo hacer otros sonidos. Tú puedes hacer muchos sonidos con tu boca. Pero si yo empiezo a hablar así, tú no tienes posibilidad de descodificar ese sonido porque no tienes las normas. ¿Estás de acuerdo? Ahorita que estoy hablando ya con las normas del español, ya tienes tú la posibilidad de interpretar el sonido que yo estoy haciendo con mi boca. ¿Estamos? Ahora, habla aquí en muchos sutras de Siddhartha Gautama, no solamente quiere decir la palabra, habla en Siddhartha Gautama y en muchos sutras vas a oír tú esto del habla. Y se habló así, y se habló de esta manera. Y Siddhartha, el Tathagata, habló de este modo. No solamente se está tratando de cómo, de cómo expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos a través del sonido, sino que también el habla hace referencia a todos los sistemas de comunicación que tú tienes. Esto es muy importante. Nosotros los seres humanos, y Siddhartha lo sabía perfectamente bien eso, por eso la simbología en cierta Gautama era tan importante, todo lo que tú expresas, ¿cómo llamarlo? Tanto por la palabra como por tu cuerpo, inclusive por tus cosas, por tu casa, por tu ropa, son expresiones del habla. Tú te comunicas contigo mismo y con los demás de muchas maneras. A través, bueno, de los que se pueden peinar, ¿verdad? A través de cómo te peinas, a través de cómo haces gestos, a través de tus manos, no sé, a través de los gestos, de las miradas. Hoy en día nos comunicamos por estos medios como el Zoom, te puedes comunicar por correo, por WhatsApp, te puedes por Messenger del Face, por Telegram, te puedes comunicar, o sea, te puedes comunicar por celular, obviamente, por teléfono, te puedes comunicar a gritos, te puedes comunicar con la poesía, te puedes comunicar cómo tienes ordenada tu casa, te puedes comunicar cómo tienes ordenado tu recámara, te puedes comunicar la manera en que traes tu auto, te puedes comunicar en la manera en que te viste, en la manera en que caminas, en la manera en que mueves los brazos cuando estás corriendo, todas las expresiones de tu existencia que conectan con los demás se llama palabra. Por eso no se queden nomás con la palabra en términos de sonido cuando estamos hablando de la palabra correcta. Esto te va a explicar un poquito la mayoría de la cultura budista. ¿Por qué es tan importante en la cultura budista, por ejemplo, el orden, el sentido de nuestros altares, la manera en que tratamos a los libros, la manera en que tratamos a las figuras y a los dibujos? Te puede explicar por qué en el budismo se tiende, no digo que todos sean así, se tiende a ser muy ordenado y con mucho, claro, la expresión más afinada de este orden de la palabra, pues es el budismo zen. El budismo zen es concentrado y especializado, ¿no? Si ustedes algún día han conocido lo que se llama la meditación de tomar té o de la ceremonia del té,
van a encontrar todos los elementos que les estoy platicando en esa ceremonia, la ceremonia del Ten, el Zen. Lo que vean lo que son los salones de meditación en el budismo Zen, son salones impecables, son salones brillantes, lustrados prácticamente. En el budismo tibetano somos un poquito más desmadrosos. Nos gusta un poquito más los altares llenos de cosas, pero si se fijan bien, todo tiene su orden y todo está en el lugar correcto. Inclusive hay toda una norma, que nosotros no la seguimos porque no somos monásticos, pues, pero hay todo un reglamento de cómo arreglar un altar, de cómo arreglar los asientos donde vas a leer, donde vas a meditar. Todo está, este, podemos decir, normalizado para que la comunicación que se dé en nuestra práctica sea lo más puntual y lo más claro posible. Y solamente eso se logra con el orden. Por eso en nuestros cursos y retiros siempre insistimos mucho en el orden, en acomodar bien los zapatos afuera del salón, en que la gente cuide su lugar donde está meditando. No es por estar molestando a la gente, sino que sabemos que el orden es una manera de expresarse y es una manera también de ayudarle a la mente a ordenarse. Hay un elemento muy importante, si nosotros estamos trabajando con nuestra mente, corazón, estamos trabajando con nuestro mundo interno, con la calidad de ese mundo interno, de cómo se conecta con lo externo. Y lo externo lo tenemos desordenado, sucio, completamente tirado, pues no le vas a ayudar mucho a tu mente a ordenarse, te lo digo sinceramente. Y no quiere decir que si tú ordenas tú afuera ya vas a ordenar adentro, no. Pero quiere decir que es muy buena idea ordenar nuestra comunicación externa como una buena plataforma que nos auxilie a ordenar nuestras plataformas internas, o sea, nuestro mundo espiritual. Es lo que estamos diciendo. No están condicionados uno al otro, sino que son cooperantes, ¿no? Pues claro que puede haber los Mahasiddhas, por ejemplo, que es una figura del budismo tibetano muy respetada. Los Mahasiddhas son un desastre. No se bañan, son esos monjes que ustedes han visto a veces en el budismo tibetano con barbas y colotas acá y las uñas grandotas. Pero pues ellos son muy especiales en eso, son especialistas en eso. Nosotros no, nosotros necesitamos mucha ayuda para poder caminar en nuestro camino espiritual. Bueno, entonces, teniendo esto en consideración, entremos ya al tema de la palabra. El noble óptico camino, decíamos, es un código de elementos que nos permiten ir nosotros cultivando un estado mental adestrado fundamentalmente en la compasión y en la sabiduría. El primer elemento que utilizamos para cultivar la palabra correcta es evitar dañar a todo ser, no solamente a seres humanos, a todo ser, dañar con la palabra. Es así como y para tener una consistencia en este código de no utilizar la palabra para dañar a los demás, necesitamos tener un buen corazón. Nosotros dañamos mucho con la palabra a los demás, básicamente porque tenemos un corazón herido. Cuando estamos con un corazón roto, frustrado, cuando estamos en un mundo interno, a eso me refiero con corazón, es una metáfora, obviamente, no es el corazón físico, es el corazón, es nuestro mundo interno. Cuando estamos en un mundo interno confuso, frustrado, iracundo, angustiado, es muy lógico que todo lo que surja en comunicación con los demás y con las cosas, ¿no? A veces lastimamos a las cosas, las golpeamos, las quebramos, truena la puerta, rompes un lápiz, tiras un libro, o sea, somos también muy agresivos con las cosas,
aunque son completamente inanimadas, este precepto del habla correcta incluye también tu relación con las cosas. Para el mundo, esto ya es como agregado cultural, no lo vean como parte de lo que estamos viendo. Para la visión budista, nosotros estamos en el campo budaico, estamos, nuestra tierra, nuestro mundo, es un mundo, le decimos campo budaico. En el campo budaico todo tiene vida, incluyendo las cosas que nosotros llamamos inmateriales. Piedras, maderas, cemento, que lo ves tú tan fijo, tan sólido, tan de frío a veces. En el campo budaico todo tiene vida, todo tiene vida. Todo ha surgido, todo se desarrolla y todo colapsa, tanto lo animado como lo inanimado. Entonces, este concepto del habla correcta no solamente conecta con lo que llamamos el mundo vivo, el mundo animado, sino también conecta con el mundo inanimado. Es decir, la manera, ¿cómo le hablas a tus libros? ¿Cómo le hablas a tu casa cuando llegas ahí? ¿Cómo le hablas a tu auto cuando se poncha, por ejemplo? ¿No? O dice, ¡y qué mala onda que se ponchó! O le das una patada a la carrocería. ¿No? Vean todo esto, vean el habla como cómo te comunicas. En otros términos, más, podríamos decir, más concretos, ¿cuál es la calidad de comunicación que tú haces con el mundo que te rodea? Va otra vez la pregunta. ¿Cuál es la calidad que tú, que tú tienes al conectarte con el mundo y cuando hablo del mundo que te rodea, vuelvo a lo mismo, tanto el mundo material como el mundo animado, los dos, ¿eh? Desde con la cucaracha, el mosquito, tu vecino, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu colonia, tu calle, a la tienda que vas a hacer el mandado. ¿Cómo te conectas con todo? ¿Cómo te comunicas? Y la idea la idea central aquí es que la calidad de esa comunicación depende de tu estado mental, o sea, de tu estado del corazón. Un corazón cerrado, herido, duro, pues se comunica de esa manera. No vas a poder comunicarte de otra, porque la comunicación es un resultado de tu mundo interno. Es muy importante. Toda tu palabra, en términos genéricos como estamos hablando, es un efecto de los estados internos. Y aquí el autor se hace una muy buena pregunta que vale la pena eh, 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 tratarla, tejerla durante toda esta semana. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cuando te comunicas con los demás? ¿Qué quieres cuando arreglas tu casa, cuando tiendes tu cama? ¿Qué quieres cuando saludas a las personas con las que vives? No sé, tu pareja, tu familia, tus hijos. Cuando hablas, cuando dices buenos días, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que quieres? Y eso es una pregunta muy importante en nuestra práctica espiritual, porque a veces, por desgracia, a veces tendemos mucho a separar el camino espiritual de nuestra vida cotidiana, como si fueran dos cosas muy diferentes. Y el factor habla, en este tercer factor del noble camino, es muy importante porque es un factor que está presente en todas tus acciones, en todos tus momentos en las 24 horas de nuestra existencia. Entonces decíamos que la propuesta del habla correcta es no lastimemos con nuestro modo de comunicarnos y relacionarnos con los demás y con lo demás, incluyendo las cosas que hablan.
¿Qué es esto de no lastimar? Porque aquí hay mucho también, hay mucha confusión. Miren, hay otro concepto que el autor habla un poquito más adelante, yo me voy a adelantar para que podamos estar más en sintonía. Hay un concepto en sánscrito que se llama ahimsa, ya lo hemos hablado creo también aquí. Ahimsa es A-H-I, ahimsa, S-M-A. Y quiere decir, lo traducen genéricamente en toda la literatura, tanto hinduista como budista, lo tienen como no violencia, como la política de la no violencia, ¿no? Es la ahimsa. Pero en términos del mismo Siddhartha Gautama, el Buda, ahimsa quiere decir, eh, a ver si encuentro las palabras adecuadas. Quiere decir hablar en tu entorno sin la existencia de la codicia, sin la existencia de la ignorancia y sin la existencia de la aversión. Ahimsa quiere decir, en otras palabras, comunicarte con tu entorno y contigo mismo sin los tres venenos centrales que producen el sufrimiento, que es el apego, las aversiones y la confusión. Eso quiere decir, este es el concepto más adecuado de ahimsa. Es decir, para nosotros poder elevar, voy a hablar ya en términos modernos porque es la manera de podemos entenderlo, para nosotros elevar la calidad de nuestras relaciones, necesitamos eliminar, dejar de lado en esas relaciones los apegos, la codicia y la ignorancia, que le llamamos los tres venenos, los tres venenos mentales. Por eso, Shila podemos definirlo nosotros como la rectitud del corazón, ¿no? Cuando nuestro mundo interno se libera de los apegos, o sea, de los aferramientos, de la codicia, se libera de la aversión, o sea, del odio, de la ira, y se libera de la ignorancia, de la confusión, entonces podemos decir que estamos proyectando la palabra hacia el mundo externo desde un corazón que en sí mismo se vuelve recto, es decir, correcto. Se relaciona de manera correcta con la realidad. ¿Cuál es la manera de relacionarnos de manera correcta con la realidad? Pues es aquella que no produce sufrimiento. Nunca pierda de vista el sufrimiento, ¿eh? La manera correcta de hablar es hablar sin producir elementos de sufrimiento. Y esto tiene mucho que ver, ya ahora sí, con con dos elementos. Quiere decir que para que nosotros podamos tener un corazón correcto y que se exprese con palabras adecuadas a la realidad, necesitamos dos elementos fundamentales. Necesitamos estar despiertos, es decir, estar muy atentos a la manera en que te estás relacionando con los demás, es decir, a lo que estás hablando, lo que estás gestionando, lo que estás haciendo gestos, la manera en que traes tu auto, la manera en que tienes tu escritorio ahí en esa oficina o en esa institución, cómo lo arreglas, cómo lo tienes. O sea, necesitas estar muy atento a que todo tu entorno está comunicando. Y, y esa comunicación, para que sea una comunicación agradable, que es el otro segundo punto, aquí el autor le dice dulce, que está bien también, ¿no? Pero a mí me gusta más el concepto de que sea una comunicación agradable, pues tienes que pensar en los demás, tienes que pensar en tener unos bonitos cuadros en tu casa o en tu oficina, tener tu escritorio arreglado y adornado, muy importante en nuestra práctica, el adorno, no es por lujos ni nada,
puedes poner adornos bellísimos, baratísimos, no necesitas cernicar, como es poner una rosa en tu escritorio simplemente. Y ese es el sentido de Sheila es precisamente conectarnos de manera dulce, pero con mucha conciencia con lo que estamos relacionándonos. Y en estos términos, esto se complementa con lo que podemos llamar nosotros la palabra virtuosa. Recuerden que en el budismo no nos gusta mucho, tenemos que hablar porque así hablamos nosotros, ¿no? Pero no nos gusta mucho hablar de malos y buenos, ¿no? Como si fueran películas ahí de Hollywood. Nos gusta más hablar de acciones virtuosas y acciones torpes, ¿no? Acciones virtuosas, que aquellas que producen estados de bienestar, y acciones torpes o no virtuosas, acciones que producen estados de sufrimiento, estados de dukkha. Y en ese sentido, Shiva se conecta con lo que podemos llamar con la virtud, o sea, con la capacidad de crear un bienestar en los demás. Y esta virtud tiene tres características, lo que podemos llamar nosotros la palabra virtuosa. Es una palabra que dice la verdad, es una palabra que es útil y una palabra que es agradable. Esos son los tres factores de la palabra virtuosa: verdad, útil y agradable. Nomás que hay que tener algún cuidadito ahí con esto de la verdad. La palabra de la verdad. A veces en tu vida, no que ya lo hiciste muchas veces, de seguro, vas a tener que mentir. Recuerden que el budismo no trabajamos fundamentalismos absolutos. Cuando nosotros hablamos, hablar con la verdad, es hablar siempre con la visión de crear bienestar en los demás. Y a veces tenemos que mentir para crear bienestar en los demás. Por ejemplo, puede haber muchos ejemplos, ¿no? A mí el que se me ocurre siempre cuando hablo de este tema es un día tú vas saliendo de tu casa y a mí ya me ha pasado aquí en la Ciudad de México. Y vas saliendo de tu casa y pasa un niño con dos bolsas ahí de panes y tú ves al niño medio amolado, de pantalones sucios, camisa rota, zapatos ya bastante viejos, pasa pero hecho la bola con esas dos bolsas de panes y a los 2, 3 minutos vienen las policías correteándolo y se paran frente a ti y te dicen: ¿a dónde se fue el niño? El niño, ¿a dónde se fue? Dinos, ¿a dónde se fue? Ay de ti si dices la verdad. Ay de ti si dices la verdad. Porque eso sí, esa verdad se convierte en un acto completamente kármico negativo. Ahí, si eres inteligente, si eres astuto, tienes que decir una mentira. Dice, en vez de, si se fue para allá, le dice: se acaba de ir para allá. ¿Sí me va a entender? No somos brutos, ¿eh? No somos tontos. Cuando hablamos nosotros de decir la verdad, estamos hablando en el contexto budista de siempre procurar el bienestar de los demás. ¿Cuántas veces no has ido a visitar a un amigo, un familiar en el hospital? Y ves a tu mamá o tu hermano o tu amiga, amigo ahí tirado en la cama. Horrible. Lleva 5 días ahí tirado, no se ha podido ni bañar la persona. Y que a la persona, y esa persona enferma te va a decir: oye, ¿cómo me ves? Ay de tú si le dices la verdad. Ay de ti si tú tienes que decir: no te ves bien, te ves bien. Qué bueno, mira, te voy a ayudar, te voy a secar aquí un poquito. Pero tu carita se ve muy bien, qué bueno, tienes que decir una mentira bondadosa. Porque si dices: no, te ves bien fregada y jodida, ¿no? Pues ya te vas a morir mañana, pues. Ay de ti si le dices la verdad. No, le puedes, y tienes que ser exagerado: ay, te ves bellísima. No, no, te ves bien, no te preocupes.
tienes una carita bien, te estás recuperando, la medicina te está dando buen resultado, ¿no? Ten paciencia, ¿no? Y obviamente a esto le llamamos nosotros cuando las personas, por ética mal entendida, dicen la verdad y crean sufrimiento por esa verdad tan directa, le llamamos la honestidad brutal o bruta. Es una honestidad bruta, tonta, parada, pues, ¿no? Nos parece que todo el noble obscuro camino está insertado en el camino medio. Es decir, no nos vamos a los extremos. Esto es muy importante. La palabra correcta siempre procura ubicarse en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio del sufrimiento y en el medio de la felicidad. De tal manera que la forma en que nosotros nos comuniquemos procure crear una relación de calidad en términos de bienestar y de verdades, de conocimiento. Hay en estos términos que estoy hablando, ay, joder, ya, 4 minutos más y termino. Hay en la tradición del habla correcta, de este tercer factor del noble camino, se habla de esta habla incorrecta o de esta habla no virtuosa, que también le puedes llamar tu habla torpe. Y se habla básicamente de cuatro acciones. Acuérdense que estamos el noble camino es pura acción, ¿eh? De acciones del habla incorrecta. Podemos hablar así estamos hablando de correcto, pues hablamos de incorrecto. Primero se habla del habla falsa. El habla falsa quiere decir, dentro de nuestra cultura judío-cristiana, quiere decir la mentira, ¿no? Esta sí es una mentira que está adornada, que está inyectada de maldad. La otra mentira estaba inyectada de bondad, ¿no? Está la mentira que se conecta con la maldad, es decir, con el deseo de herir, con el deseo de dañar, con el deseo de sabotear, con el deseo de destruir, ¿no? Ese habla de la mentira malosa. Bueno. La segunda habla incorrecta es el habla que aquí nos gusta mucho a los mexicanos. El habla inútil, que le llamamos, que es el chismorreo, para hablar así en términos más coloquiales, el chismorreo. Y yo me acuerdo cuando hace muchos años, cuando inicié esta práctica, y pues toda la vida había tenido amigas y amigas muy chismosos, de mucho chisme, y hablar mal del otro, y la amiga hablando mal de la amiga. Y realmente cuando me di cuenta que gran parte de nuestra comunicación en el habla, es decir, la manera en cómo interactuábamos entre las amistades, está basada en el chisme, y comencé a retirarme. Muchas personas me retiraron del habla porque se comunicaban conmigo para el chisme nomás. O sea, era la calidad de nuestra relación, era una calidad basada en el habla chismosa, en el habla crítica a los demás. El chisme es una cosa muy inútil, realmente no tiene ni caso, y realmente nos absorbe mucho tiempo y mucha energía. Y es causante, miren, de muchos problemas inútiles además. Este, esa habla es la habla del chisme, la habla de inventar, del mal hablar de los demás, de contraponer unos contra otros a través de denunciar unas cosas y callar otras, de sobreevaluar, ¿no? los hechos que están pasando, es muy lastimoso. Realmente una de nuestras prácticas principales en todo esto que hemos hablado en toda esta hora es dejemos de chismear. Dejemos de chismear. De verdad, te vas a dar cuenta que vas a tener más espacios de silencio y seguramente con algunas personas ya no vas a tener nada que hablar.
No digas, no, ¿sabes qué? No, no me hables mal de esa persona. No es que me cae bien y me cae mal. No me hables mal de esa persona. No, no tienes los datos concretos. No se trata de no hablar de los demás. Claro que tenemos que hablar de los demás, pero que esa habla sea fundamentada en datos, en hechos, en circunstancias comprobables. Claro que podemos hablar y podemos criticar a los demás. Claro que tenemos que criticar a los demás. Pues es la manera en que uno se va corrigiendo a sí mismo. Que te critiquen los demás es una manera de autocorregirte, de autotransformar. Pero no el chisme inútil, doloso, ¿no? La tercera habla incorrecta se habla de la habla agresiva. Esta sí es muy importante. Mucha de nuestra comunicación es muy agresiva. A veces como nos enfrentamos a los demás, como saludamos a los demás, como hacemos los gestos para los demás, es muy agresivo. Muy agresivo quiere decir, está dirigido mucho al golpe, al enfrentamiento, a la ofensiva, ¿no? La habla agresiva ese sí es contrario a toda la concepción de la finza. Y el cuarta y última habla que es también muy importante en nuestra práctica, el habla incorrecta, que es lo que hay que evitar obviamente, es el habla que utilizamos para dividir lo que está unido. Híjola, esta habla es a veces mucho responsable de los divorcios, de los pleitos de padres e hijos, de cómo la madre le mete chile al hijo, a la hija para que se pelee con el padre, y el padre le mete chile también al hijo, a la hija para que se pelee con la madre. La habla divisoria, la habla que anda buscando dividir aquello que está unido, es un habla muy incorrecto y, por cierto, generador de un karma negativo impresionante, ¿eh? No solamente como en síntesis, la habla correcta es conectarnos de manera ahimsa, de manera no agresiva, con las demás personas y con las cosas que nos rodean. Y fundamentalmente, nosotros, y eso lo vemos mucho en los retiros que hacemos nosotros, el habla se usa mucho para evitar tres situaciones, tres experiencias en el ser humano. Eso se los dejo ahí de reflexión. Usamos mucho para sabotear la soledad. No nos ponemos a hablar, tanto interno, está hablando del habla tanto interna, que llamamos discurso interno, como el discurso externo. Te pones en el Face a chatear, te pones en el WhatsApp a ver a quién está ahí para chatear, ahora voy a inventar esto. No, hablamos mucho para sabotear la soledad, para no sentirnos solos. También hablamos mucho por aburrimiento. Cuando estás aburrido, aburrido, dices, bueno, a ver a quién creo, le hablo ahorita de celular, a mi comadre o compadre, o a mi hermana, o a mi mamá, nomás para... esa habla que está dirigida a eliminar el aburrimiento es también bastante inútil, bastante desperdiciada. Y a veces hablamos mucho por miedo. Tenemos miedo que nos pasen cosas, tenemos miedo de morir, tenemos miedo de fracasar. Entonces hablan mucho, hablan. Muchas de las personas que hablan y hablan y hablan y hablan, realmente traen un terror, un miedo interno que con el habla desean un poco, podríamos decir, solventar. Entonces, habla correcta está dirigida a agencia y básicamente a decir la verdad, a que sea útil y agradable. Y eso es lo que llamamos el habla correcta, que es lo que inicia Shila. Shila no es nomás esto, es lo que inicia. Shila se inicia con la palabra, con la manera en que te comunicas contigo mismo, con los demás y con tu entorno. Eso es tan importante. Por eso Siddhartha Gautama lo puso en tercer lugar, no fue de gratis, pues, ¿no? Me pasen unos minutitos. Gracias por Muy su... bien, Calama, como siempre, bueno, muy reveladora tu plática. Ya te oí la voz un poco cansada, ya estabas en su ocho hablar y hablar y pues está cansada la voz. El habla correcta. Pero bueno, vamos a dar pie a preguntas que alguien tenga ahorita.
Adela, no se oye bien tu micrófono, ¿eh? Se escucha un poco entrecortado. Sí, A ver, déjame te quitar, escuchas muy lejos. esto y ya, listo. ¿Me oyen bien? Ok. Una de las cosas que me quedé es, la primera parte es la sabiduría del octuplesendero, que son la acción correcta y la incorrecta. La segunda parte es la Shila, ética, y la tercera parte, ¿cuál es, Calama? De noble óptimo camino. De noble óptimo camino. Perdón, sí, no se lo dije. La primera parte, pues que ya vimos. No se te oye ahora a ti. ¿No? A ver, déjame decir. Yo No, ¿sí se oye? No, es tu computadora. Ya, ahora sí. Sí, perdón. Sí, se me fue. Son las tres partes del noble óptimo camino. El primero es lo que llamamos nosotros sabiduría prajna, que es lo que vimos en los dos martes pasados. El segundo es Shila, que es lo que estamos viendo hoy y los dos martes que vienen. Y el tercero, sí, no se los dije el tercero. El tercero le llamamos contemplación. Le puede decir también meditación. Le llamamos samadhi, que también está compuesto de tres factores, ¿no? El esfuerzo, la concentración y la contemplación. O la conciencia. Sí, perdón. Gracias. Es Gracias. prajna, Shila y samadhi. Samadhi. Perdón, sí. Ok, gracias, Calama. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ya están todos muy abiertos al habla correcta. Está. Nadie. Bueno, Bueno, yo, pues a ver, Liz, ¿cuál es tu pregunta? yo como que no me gusta que terminemos así, como que no, Eh, muchas gracias, Calama. Me encantó lo que dijiste o sea, lo que me cayó muchísimo es lo de esta verdad absoluta. Porque yo era, pues tienes que decir la verdad siempre, pero con los ejemplos que diste me quedó clarísimo, ¿no? No es... eh, me quedó clarísimo, pues, creo. Ya después veremos si sí, porque yo era así de, no, pues tienes que practicar la verdad, pero aquí lo que tú nos estás diciendo es que aprender a discernir cuando realmente uno tiene que decir la verdad o cuando pues es conveniente decir una mentira piadosa, ¿no? Siempre y cuando no hagas daño a un tercero en este sentido. Yo te quería pedir la tarea. A mí me han funcionado como las tareas y entonces de repente me cacho esta idea de las tareas bueno, en el libro mencionaba algo del no chismorreo, ¿no? Y entonces me sorprendí que decías, claro, si no chismorreas, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, las únicas opciones es hablar de uno mismo, porque además me sorprendió que decía, es que ni siquiera hablar bien de alguien que no esté presente no es lo adecuado, ¿no? O sea, ni bien ni mal. O sea, ni bien, mucho menos hablar mal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como nuestra tarea, Calama? Fíjate que bueno que lo dice, Elisa, porque en la mayoría de los retiros que hacemos, al final de ellos hacemos un voto. Y la mayoría de las veces, si no que casi todas, la recomendación es 7 días sin chismear. Curen, de veras se lo digo, ¿eh? No, Sí, lo dijiste. véanlo como un experimento, no lo veas como un condicionante ni como una imposición moralista, ¿no? Decir, a ver, no voy a hablar mal de mi hermana, no voy a hablar mal de mi pareja, no voy a hablar mal del vecino o la vecina en 7 días. Bueno, para que no sean tan largos, 5 días. Y experimenta y realmente hay que ponerse un hilito, hagan algo, o ponerse una pulsera o algo que te esté recordando ese voto, porque son votos, son preceptos de votos.
Decir, no voy a chismear en 5 días para que, y eso nos da cuenta, nos da con una puntualidad increíble del inmensa tiempo que le dedicamos cuando estamos con los demás al chisme. Y no solamente tú, tampoco voy a escuchar. Si alguna persona me habla, me textea, me manda un messenger y está hablando mal, no le voy a contestar. O le voy a decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. O le voy a decir, no sé de qué me hablas, de verdad no me interesa el tema, muchas gracias, te quiero mucho, un besito y adiós. Y ver qué pasa. Tarea, 5 días de no chismear, todos, incluyendo a mí. Muy bien. Y ver qué pasa. No, nomás es algo como un experimento. No como te ponen a dieta, pues ahora no voy a desayunar, nomás voy a comer a ver qué me pasa. Igual no voy a chismear. No. Muy bien, muy Ya, buen voto. ya, Y lo hicimos en el retiro, de hecho. No sé si lo cumplimos o no, pero lo hicimos en el retiro, las que fuimos al retiro. Que ahora, por cierto, te vamos a ver en tu curso de Cholula. Así es que ahí vamos a estar contigo. Bueno, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta? Es que esto del habla correcta no nomás era nomás el hablar correcto, sino todo lo que dijiste, ¿no? Cómo está nuestra casa, cómo nos dirigimos a las cosas, no nomás a las personas. La verdad hay mucho que reflexionar. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. A ver, dime, Gaby. Yo he escuchado mucho esto de no juzgar a las personas por cómo se les ven. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver lo que están comunicando y juzgar la apariencia o lo que tienen? No, Gaby, a ver, no se Ajá, trata de no hablar de los demás. ok, Claro que necesitas, si estás en un proyecto, estás trabajando con compañeros, si tienes un problema familiar, si tienes una situación difícil en tu colonia, claro que necesitas hablar de los demás. Pero cuando hablamos la habla correcta quiere decir, cuando hables con los demás, habla con hechos y habla con datos comprobables. Eso es lo que quiere decir. Es decir, no son chismes, no son mentiras, no son palabras que van a dividir y no son palabras inútiles. O sea, si tú estás en un grupo, te voy a poner un ejemplo que se me ocurre, pues puede ser miles, ¿no? Si tú estás en un grupo de trabajo, son 5 personas, y 3 de ellas son muy trabajados y otros 2 son o dos son muy abusonas, o sea, no están haciendo nada, y tú no lo haces de inmediato, tienes que esperarte algunos días, quizá algunas semanas, hasta decir, ¿sabes qué? Ya, no, llevan 6 semanas, no han presentado una sola cuartilla, ¿verdad? Y tenemos que seguir poniéndole sus nombres, pues no me parece correcto. No somos, miren, el budismo no es bruto, o sea, no estamos creando seres brutos. Ay, sí, yo soy peace and love y pobrecito, pobrecita. No. No, tú tienes que poner el alto y decir, ya pasaron 5 semanas, esta persona no ha cooperado en lo más mínimo en este proyecto. Yo propongo que se salgan de este proyecto, ¿verdad? Y que ya no se estén apuntando y tienes que hacer lo conducente para que no se trata de hablar de los demás, pero con la verdad, pues, con los hechos, con los datos, y siempre pensando en el bienestar del proyecto, el bienestar de la institución, el bienestar de tu familia. Oye, si hay una persona en tu familia que está abusando de la economía, que está gastando y se la pasa subiendo en el Face lo que se compra, sus bolsas de 20,000 pesos, ¿no? Pues tienes que poner alto, ¿no? Pero tienes que comprobarlo, ¿no? No, sí tenemos, más si vivimos en comunidad, ¿no? Siddhartha Gautama, si ven su historia, eran broncas y broncas en su comunidad todos los días, ¿eh? Pero siempre Siddhartha los hechos. Y en base a los hechos tomamos las resoluciones conducentes a que las cosas mejoren. Si las cosas pueden mejorar quitando personas de tu experiencia, pues quítalas. Si puedes mejorar transformándolas o haciéndolas con otros compromisos, pues hazlo de esa manera, pero tiene que ser siempre con base a la verdad, ¿no? De los datos, de las circunstancias y de los hechos. Y eso es lo importante.
A veces no vamos a tener muchos hechos y muchas circunstancias, ¿eh? Claro. Ahí hay que esperar que el tiempo, que el karma haga su trabajo, ¿no? Última pregunta, ¿alguien? Yo tenía una pregunta. Cintia. Bueno, lo de la comunicación de tu casa que esté ordenada, eso realmente me impresionó. Y bueno, pues obviamente cuando, no tengo mucha gente que conozca aquí, pero cuando viene mi suegra, pues sí arreglo la casa, ¿no? Pero cuando estoy yo sola, pues sí dejo que se desordene. ¿Esa comunicación es conmigo? Eso es lo que, o sea, como prácticamente estamos solo mi esposo y yo, y si estamos ordenados, nos lo estamos comunicando a nosotros mismos, y eso, como poner el presente para el día, es lo que me quedó como Es duda. muy importante que veas el orden en términos internos y no externos, ¿eh? El orden, es, miren, es que me faltan ahí palabras. El orden que estamos hablando nosotros en la práctica budista no es el orden neurótico de tener todo limpiecito y todo ordenadito y todos los días ahí sufrir por no. Es un orden que nos ayuda a ordenar nuestra mente, tu mente interna. En eso estamos, en eso. Tener tus platos limpios, tu mesa, tus escritorios sin polvo, todo eso es parte del adiestramiento de nuestra mente. Acuérdate que el budismo es adiestrar nuestra mente. Adiestrarle hacia dónde, hacia la compasión y la sabiduría. Y entre mejor ordenado tengamos nuestro contexto, le vas a ayudar, no es que se va a ordenar automáticamente tu mente, ¿eh? Pero le vas a ayudar mucho a tu mente a ordenarse a su vez, ¿qué es lo que queremos? Mucho del caos externo es producto de nuestro caos interno, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, Calama. Nos despedimos del Calama y nosotros vamos a terminar nuestra reunión. Gracias, Calama, con la oración que les mandé. Todos abren su micrófono para decirla con el bowl, ¿ok? Es la dedicación y aspiración. Que por este mérito pueda alcanzar la consistencia y habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Practicando según el ejemplo de Mahuri, heroico conocedor de la realidad, al igual que Madhavatada. Que por la bendición de las tres calles de Buda, por la bendición a la inmutable verdad de la esencia del Dharma, y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Shanga, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. La preciosamente despertar, surgir, no disminuya, aumente cada vez más. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos el martes próximo. Gracias. Gracias. Favorable. Gracias.